Buenas noches. A nombre de Filiberto, Sandy, Roberto, Atsiri, Sue e Ivette, les doy la bienvenida al umbral del miedo. Sigan adelante y disfruten de las historias reales de esta semana. Ojalá los fantasmas no solo estén en su cabeza. Cuando nos mudamos a la casa de mi suegro, yo pensé que iba a ser temporal. Él había muerto hacía apenas unos meses y la casa estaba sola, enorme, llena de recuerdos. Mi esposo decía que era la manera de yo mantenerla viva, de honrarlo. Yo acepté, aunque desde el principio sentí que esa casa no estaba vacía. El señor había sido un hombre fuerte, de carácter duro pero querido por todos. A cada rincón lo había marcado con su presencia, sus herramientas en el taller, sus botas junto a la puerta, hasta el olor a cigarro impregnado en las cortinas. Vivir ahí era como habitar dentro de su sombra. La primera vez que lo sentí fue de madrugada. Yo estaba en la cocina, preparando té porque no podía dormir, cuando escuché que alguien bajaba las escaleras, pasos firmes, seguros. Pensé que era mi esposo, pero cuando miré la escalera estaba vacía. Aún así, el crujido de la madera seguía resonando como si alguien acabara de pasar. Con los días, la presencia se hizo más clara. En el taller las herramientas aparecían fuera de lugar, como si alguien hubiera estado trabajando en secreto. En las noches, mi esposo decía que olía a tabaco fresco, justo el que fumaba su padre. Y más de una vez lo escuché hablar dormido, diciendo: «Ya voy, papá, ya voy». Yo no quería asustarlo, pero había algo que no me dejaba tranquila. Una noche, mientras doblaba ropa en la recámara, sentí que alguien estaba detrás de mí. El espejo frente a la cama reflejó una silueta parada en la puerta, alta, robusta, exactamente como la de mi suegro. Me giré de golpe y no había nadie, pero el espejo todavía mostraba la sombra unos segundos más. Mi esposo, en cambio, lo tomaba como algo bueno. Decía que su padre nos cuidaba, que seguía velando por la casa. Yo callaba, pero cada vez que lo sentía cerca me invadía un miedo extraño, como si su cariño hubiera cambiado a obsesión. Una madrugada no pude más. Me levanté al baño y al pasar por la sala lo vi. Te lo juro que lo vi. Sentado en un sillón favorito, con la mirada fija hacia la puerta. No parecía un fantasma difuso. Era sólido, real, con los mismos gestos de siempre. Pero había algo distinto en su rostro. Una rigidez, una seriedad que no había visto nunca. Me quedé paralizada hasta que parpadeé y desapareció. Desde entonces ya no duermo bien. Cada rincón de la casa me parece vigilado, cada movimiento observado. No sé si sigue aquí para protegernos o para recordarnos que nunca nos iremos de su territorio. Y lo peor es que hace poco escuché a mi esposo murmurar mientras dormía: «Papá, ya casi termino lo que me pediste». Yo no sé qué significa eso y no sé si quiero averiguarlo. Dicen que cuando alguien muere, lo único que queda es el silencio. Yo descubrí que no siempre es así. A veces la muerte sigue hablando y lo hace en la oscuridad de tu propia habitación. Mi madre murió hace 3 años, cáncer. Un final lento, cruel, de esos que desgastan hasta la fe. Yo creí que nunca iba a superar su ausencia, que jamás volvería a escuchar su voz, y me equivoqué. La primera vez fue a los pocos días de su entierro. Yo estaba acostada, llorando, como cada noche, cuando escuché un murmullo. No era mi imaginación, era ella. Reconocí su tono suave, cálido, el mismo con el que me consolaba de niña. «Duérmete, hija,
todo va a estar bien. Me quedé paralizada, el corazón en la garganta. No quise abrir los ojos porque sabía que si lo hacía, la ilusión se rompería. Me aferré a esa voz como a un último recuerdo. Pero no se detuvo ahí. Cada noche, justo antes de dormir, su voz regresaba. A veces me cantaba las mismas canciones que me murmuraba de pequeña. Otras me susurraba cosas que solo ella y yo sabíamos. Yo quería creer que era su manera de cuidarme desde el otro lado, que no estaba sola, hasta que empezó a cambiar. Sus palabras ya no eran de consuelo, sino de advertencias. Me decía que no confiara en la gente de la casa, que alguien me observaba mientras dormía, que había sombras moviéndose en la esquina del cuarto. A veces su tono sonaba desesperado, como si gritara desde un lugar lejano. La última vez fue diferente. Esa noche no me susurró, me habló claro, firme, con una voz que me heló la sangre. Hija, abre los ojos, estoy a tu lado. No quise hacerlo, no quise voltear. Me tapé con la cobija temblando como niña hasta que amaneció. Desde entonces ya no sé qué es peor, haber perdido a mi madre o que su voz siga viniendo a buscarme, como si la muerte no hubiera sido suficiente. Era una noche tranquila, o eso creía. Me acosté a dormir después de un día pesado, sin nada especial en mente. Cerré los ojos, respiré profundo y de repente sentí que el cuerpo se volvía pesado, rígido, como si alguien hubiera atado cada uno de mis músculos. Intenté moverme y no pude. Entonces sentí algo extraño, una presión detrás de los ojos y luego como un tirón. Mi conciencia se separó de mi cuerpo. No hay palabras para describirlo. Todo se volvió silencio y vacío. Me vi a mí mismo acostado, dormido, y a la vez flotando sobre la habitación. Miré hacia la ventana y el mundo se transformó. La casa se diluía. El cielo se abrió en espirales de luces que nunca había visto. Y de repente me encontré cayendo, o quizás volando. No lo sé, porque no existían arriba ni abajo. Pude ver otras cosas, otras presencias que no eran humanas, seres sin rostros, con brazos infinitos, que se movían entre las luces como si jugaran con mi conciencia. Sentí miedo, terror puro, pero no podía gritar. Intenté regresar a mi cuerpo y nada. Ellos me rodeaban, me observaban, me analizaban, y entonces lo entendí. No estaba solo. Nunca estuve solo. Alguien, algo, me estaba esperando. Me señaló y escuché una voz que no tenía boca, un susurro que me recorrió los huesos. Bienvenido. Un segundo después, mi conciencia fue empujada después a mi cuerpo. Desperté jadeando, sudando con la respiración hecha a pedazos, pero algo no estaba bien. No era yo. Mis manos temblaban, sí, pero había un frío extraño bajo mi piel. Un cosquilleo que parecía moverse por dentro, como si algo hubiera quedado conmigo. Cuando miré al espejo, lo vi. Mis ojos reflejaban un brillo distinto,
un vacío profundo que no era mío. Y en la esquina del cuarto, una sombra se movió, parecida a mí, pero con algo más. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, siento que me llaman. Y sé que la próxima vez no me dejarán regresar. A veces pienso que no todos los niños son ángeles. Algunos nacen en la oscuridad. Yo lo descubrí en casa donde vivía mi abuela, en Ameca Meca. Esa casa siempre tuvo un aire extraño. Estaba construida con muros gruesos, fríos y ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar la luz. En las noches se sentía como un laberinto lleno de rincones oscuros que parecían observarte. Yo odiaba quedarme allí. Pero no tenía opción. La primera vez que lo vi, pensé que era mi imaginación. Estaba jugando en el patio cuando algo me hizo voltear hacia la ventana del cuarto de arriba. Había un niño mirándome. Sí, tendría unos 7 años. El rostro pálido, los ojos hundidos. No lo reconocí, pero me asusté tanto hasta que recordé que en esa casa no vivía ningún niño más que yo. Corrí a decirle a mi abuela y me miró con una calma que me heló más que la aparición. No lo mires a los ojos, me dijo. Haz como que no existe. Entonces, ahí entendí que ella sabía de él. Con el tiempo, se volvió peor. Lo veía seguido, parado en las esquinas, en los pasillos, o sentado en las escaleras como si esperara algo de mí. No hablaba, nunca hablaba, pero cada noche escuchaba cómo reía bajito, como si se burlara de mi miedo. Una madrugada me despertó un susurro. No era un sueño, lo sentí clarísimo en mi oído. ¡Juega conmigo! Abrí los ojos y lo vi, arrodillado junto a mi cama, su rostro a unos centímetros del mío. Lo peor fue que su piel no parecía de niño vivo, era ceniza, como si hubiera salido de una tumba. Esa vez recuerdo que grité y mi papá entró corriendo. No encontró nada. Yo juraba que lo había visto, que lo había sentido respirando en mi cara. Mi papá se enojó. Dijo que eran pesadillas, pero mi abuela solo miró con tristeza. Ese niño no se va, me dijo después a solas. Nadie sabe de dónde salió, pero siempre vuelve. Con los años entendí que no era solo un espíritu cualquiera. Él era algo más oscuro. A veces dejaba huellas de lodo en el piso. A veces tiraba juguetes, aunque no hubiera ninguno en la casa. Otras veces escuchábamos llanto en los cuartos vacíos. Una noche, mi prima se quedó a dormir. Ella obviamente no sabía nada. A mitad de la noche, se levantó gritando. Decía que un niño había intentado meterse a su cama, que quería acostarse con ella. Desde entonces, mi prima jamás volvió a visitarnos. Yo crecí, y aunque ya no vivo con él, todavía sueño con él. Sueño con su cara pegada a la mía, con esa voz que me dice, ¡juega conmigo! Y lo peor es que hace poco fui a visitar a mi abuela y vi marcas de manos pequeñas en la pared, recién pintada del pasillo. Ese niño
Lo repito, lo sé. No es un niño. Es algo que usa esa forma para quedarse en la casa. Y sé que mientras alguien vive allí, seguirá apareciéndose, esperando, sonriendo con esos ojos vacíos. Mira, yo sé que lo que estoy a punto de decir suena difícil de creer, pero te juro que cada palabra es cierta. Yo vivía en la colonia Flores Magón, allá en Toluca, y esa casa definitivamente tiene algo que no está bien, desde el primer día que entramos. No era una casa vieja ni tenía esa pinta típica de película de terror. Era una construcción normal. Paredes pintadas de blanco, pisos fríos, puertas de madera gastada, nada fuera de lo común. Pero había un aire pesado, como si las paredes guardaran secretos que nadie quería soltar. La primera noche que dormimos ahí, lo sentí. Estaba recostado en la cama, todavía con cajas sin desempacar, cuando escuché cómo alguien caminaba por el pasillo. Eran pasos lentos, arrastrados, como si arrastraran los pies. En algún momento pensé que era mi hermano, pero cuando me levanté, no había nadie. Lo extraño fue que la casa estaba helada, como si hubieran abierto una puerta a la intemperie. Con los días, las cosas se volvieron más fuertes. Escuchábamos golpes en las paredes, risas muy bajitas que venían de las habitaciones vacías y lo peor, la sensación de que alguien más nos observaba. Yo trataba de convencerme de que eran mis nervios. Y es que al apagar las luces venía justo esa sensación. Pero una noche lo confirmé. Me había quedado viendo el televisor en la sala. Eran casi las 3 de la mañana. El silencio era tan pesado que se escuchaba hasta el zumbido eléctrico de la tele. De pronto, vi pasar claramente a una mujer. Sí, una mujer, toda de negro, como si llevara un vestido antiguo, pasó frente a mí, directo de la sala a la cocina. En algún momento pensé que era mi mamá, pero cuando le hablé no contestó. Y después pensé, ¿por qué carajo llevaría un vestido así? Me paré con el corazón a 1000. Fui directo a la cocina y no había nadie. Fui al cuarto de mi mamá y comprobé que estaba dormida. A partir de ahí empecé a perder la paz. Todas las noches escuchaba algo que respiraba cerca de mi cama, como si se inclinara sobre mí. Incluso llegué a sentir el colchón hundirse, como si alguien se sentara a mi lado. Yo cerraba los ojos con fuerza, rezaba y esperaba que amaneciera. Lo peor fue cuando mis hermanos también empezaron a verla. Una noche mi hermana gritó. Fue corriendo a su cuarto y la encontré llorando, diciendo que una mujer con la cara cubierta estaba parada en la esquina viéndola dormir. Decidimos hablar con los vecinos y ahí supimos la verdad. Esa casa llevaba años vacía porque nadie aguantaba más de unos meses. Decían que ahí había muerto una señora, sola, abandonada, y que su cuerpo había estado días tirado en la sala, antes de que alguien la encontrara. Nadie reclamó su cuerpo. Nadie fue a orar por ella. Después de eso, entendimos que no eran aparentes alucinaciones. La mujer seguía ahí, atrapada en su propia casa.
Yo no sé qué quería. Yo no sé si quería que nos fuéramos o simplemente disfrutaba torturarnos. Pero lo que sí sé es que cada noche, cada maldita noche, esa presencia nos recordaba que no estábamos solos. Hasta hoy, aunque ya no vivo ahí, cuando paso por esa colonia y veo esa casa cerrada, siento que me observa desde adentro. Aunque tengo esta sensación también de que me espera. Y te lo digo en serio. Si alguna vez pasas por la colonia Flores Magón y ves una casa color magenta con las ventanas cubiertas por cortinas viejas, no te acerques, porque esa mujer, tarde o temprano, va a querer salir. Yo no pedí esto. No pedí nacer con una maldita capacidad de ver a los muertos. Y si alguien piensa que es un don, que venga a vivirlo. Que se ponga un solo día en mi piel para ver si sigue opinando lo mismo. Desde que tengo memoria los veo. Caminan entre nosotros como si todavía pertenecieran aquí. Hombres, mujeres, niños, algunos apenas se notan, como sombras pegadas a las paredes, pero otros pertenecen tan vivos que hasta dudo de quién está del lado correcto. La primera vez que hablé de esto fue de niña. Tenía 6 años apenas y le dije a mi madre que un señor estaba parado en la esquina de mi cuarto. Ella lloró. Lloró porque el hombre que describí era su hermano, muerto hacía más de 10 años. Desde ahí supe que podía haber fantasmas. Y podrás no creerme con esta historia que te cuento. Con los años, mi casa se volvía insoportable. Yo iba a la escuela y los veía mezclados entre mis compañeros. Me sentaba a comer y había figuras paradas detrás de mi familia. En la calle, los rostros de desconocidos se mezclaban con los de los muertos. Nunca, escúchame, nunca hay paz, nunca hay silencio. Y lo peor no es verlos, es que ellos saben que yo los veo. Algunos me ignoran, pero otros me siguen, me hablan, me suplican que les ayude. Que les diga a sus familias dónde están enterrados, que rece, que los saque del lugar donde quedaron atrapados. Yo no puedo hacer eso. Yo no quiero hacer eso. Yo no soy un puente, no soy una bruja, no soy nada. Solo soy una mujer cansada. Una noche me despertó una multitud en mi habitación. Una multitud de hombres sin rostro. Mujeres con las bocas cosidas. Niños que lloraban sin sonidos aparentes. Me rodeaban como acechándome, uno tras otro, como si esperaran algo de mí. Yo grité hasta quedarme sin voz. Nadie me escuchó. Nadie me salvó de ellos. Mi familia no entiende. Piensan que invento, que exagero. No saben que cada día convivo con un cementerio invisible. Que cada noche alguien se me acerca al oído para pedirme lo que no puedo dar. Y ahora los estoy viendo, justo cuando escribo esto. Anoche, mientras me veía en el espejo, vi a otra mujer reflejada en mi lugar. No era yo. Era una muerta que me sonreía con mis propios dientes. Y no sé si estoy viendo espíritus. Ellos me están viendo a mí. Quiero decirles que ver fantasmas o apariciones no es tan divertido como parece. Y yo te he escuchado cuando pides que se te aparezca un fantasma. Y no, Filiberto, no es tan divertido como parece.
¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les están pasando? Espero que bien. Este relato que acabamos de escuchar me dejó una sensación extraña porque, como yo lo he dicho en algunos lives del umbral en TikTok, yo tengo ganas de ver un fantasma, y esta mujer que nos mandó su historia de manera anónima me dice que no es tan divertido como parece. Agradezco el comentario y por supuesto agradezco que todas y todos ustedes estén aquí. Continuamos. Me llamo Ethan Harper y hace unas semanas me perdí en Black Hollow, un bosque al norte de Vermont. Dicen los locales que nadie sale entero de ahí, y ahora sé por qué. Y te pido disculpas si mi español o mi escritura en español no es muy buena. Trato de hacer lo posible porque creí que era una buena historia para contar. Bueno, al principio pensé que el bosque era solo enorme y silencioso. Árboles altos, senderos cubiertos de hojas. Nada extraño hasta el momento. Hasta que la luz empezó a disiparse. Antes de tiempo, y bueno, los caminos dejaron de tener sentido. Cada lugar me devolvía a un mismo sitio y no sé cómo explicarlo, pero mientras más caminaba, más sentía que no llegaba a ningún lado. Empecé a sentir que el bosque jugaba conmigo, que me atrapaba, y ahí comenzaron los susurros. Decían mi nombre. Ethan, no puedes salir. Se escuchaban dentro de mi cabeza y afuera al mismo tiempo. Intenté correr, gritar, nada funcionaba. El aire se volvió pesado y algo frío. Cada paso se sentía como si alguien quisiera arrancarme del suelo. Bueno, al menos así me sentía yo, y así trato de explicarlo. Vi la primera figura a media tarde, pero para mí ya parecía medianoche. Asustado, alcancé a ver un cuerpo alto, flaco, flotando entre los árboles, una piel gris y sus ojos rojos que taladraron los míos. Se acercaba despacio y cada paso hacía que el aire se congelara a mi alrededor. No podía moverme, solo retroceder. El bosque me mostró cosas que todavía me atormentan, sombras que imitaban mi forma, mis risas, y risas que no podían ser humanas, llantos que surgían de la tierra. Un lago negro apareció ante mí, su superficie reflejando cientos de rostros gritando en silencio. Me acerqué y sentí manos invisibles rozando mis brazos, uñas frías. Definitivamente me estremecí. Después de eso caí al suelo exhausto y las figuras desaparecieron. No sé si me dejaron ir o simplemente decidieron que ya se habían divertido conmigo. Caminé hasta encontrar un sendero real al amanecer. Cubierto de barro y ramas rotas, supe que había sobrevivido. Pero Black Hollow no me dejó igual. Hay días que me siento con esta extrañeza, que realmente soy un sobreviviente, si podría decirlo así, un sobreviviente del bosque. Ahora cuento esta historia en el umbral del miedo y trato de transmitirlo tal como lo viví. Cada paso, cada susurro, cada figura, la verdad pensé que me arrastrarían para siempre. Y estoy vivo, sí, pero Black Hollow dejó su marca. Y espero que quienes escuchen esto lo recuerden. Algunos bosques no están hechos para ser conquistados. Saludos desde Vermont.